¿Se puede hablar ya de una dictadura en Europa? La situación de Marine Le Pen ha generado muchas conclusiones, ni siquiera digamos que son interrogantes, sino conclusiones. Una persona que personifica la oposición a Emmanuel Macron, quien tiene ideas muy discrepantes o distantes del bloque que conforma la OTAN y la propia Unión Europea, que no se ha mostrado para nada como alguien con ideas belicistas en cuanto a la situación en Ucrania. Debe tener seguramente sus virtudes y defectos como todo ser humano, pero que ha sido, escuche bien usted, querido oyente, condenada. Condenada. Aseguran que Le Pen está vinculada a asuntos de corrupción. Hay muchas cuestiones que vamos a ir desarrollando en breve para darle los pormenores, pero para que se haga una idea, hay quienes hablan ya de una dictadura, de una persona, un símbolo de la dictadura, considerada para muchos como una amante, entre comillas, del pensamiento que vincula a los rusos, que ha sido acusada, entre otras cosas, también de extremista. El hecho es que Le Pen ahora mismo está en boca de todos. Vamos a hablar de ese tema tan controversial con un invitado de lujo, un amigo de la casa. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, analista internacional, a quien presentaré ahora mismo para desarrollar este asunto y otros que se han venido dando, amigos, en el transcurso de las horas, porque hablaremos también de los hutíes. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, ¿qué tal? Pues como siempre, encantado de estar con vosotros y es un placer estar aquí. Y efectivamente, tenemos hoy una buena ración Menú muy interesante. de temas. Y eso que el lunes ya Sí. empezamos fuerte el lunes. Así es, el lunes que empieza con todo, con la situación de Marine Le Pen, que incluso en Moscú, y para que nos hagamos una idea, la propia María Zaharova, que es la portavoz de la Cancillería, ha catalogado este hecho como la agonía de la democracia liberal. ¿Qué ocurre? Que, bueno, Marine Le Pen ha sido sentenciada, ella, recordemos, encabeza el Partido de Agrupación Nacional, o RN, si es que hablamos netamente de sus siglas en francés, y que ha sido acusada de diversas cuestiones. Básicamente, dicen que estuvo vinculada por malversación de fondos en el Parlamento Europeo, hechos de corrupción. Ha sido considerada para muchos como un símbolo de la dictadura, ¿no? 4 años de prisión es lo que se ha estipulado, que no necesariamente va a significar que Marine Le Pen esté tras las rejas. El tema aún se está analizando con detalle, se habla incluso de la posibilidad de que utilice una suerte de billete o algo parecido, ¿no? Lo que sí es claro es que no podrá ejercer o postularse, mejor dicho, un cargo público durante 5 años en Francia. Insistimos, Le Pen acusada de corrupción, de haber estado vinculada a un caso de malversación de fondos en el Parlamento Europeo, pero que para Rusia, como es el caso de María Zaharova, no es otra cosa más que una especie de persecución, algo que buscaría callar a esta persona que ha tenido un mensaje muy similar al de Rusia en cuanto al conflicto. En su momento ya dijo, ¿no? Francia ya no debería ser parte del bloque de alto mando en la OTAN. Ha sido muy crítica con la Unión Europea. Vamos a decir en cierto modo que también ha sido catalogada como una extremista, como la extrema derecha. Entonces hay muchas cuestiones que involucran, hay mucha controversia que rodea a Marine Le Pen. ¿Cómo ves tú esta situación, Fernando? Cuando se habla de la agonía de la democracia, como lo ha escrito María Zaharova, ¿hace honor este rótulo a lo que estamos observando? ¿O más bien crees tú que aquí hay una situación aún por aclararse, que es una situación convulsa y que no permite por el momento poder dictar un juicio como tal o un juicio de valor? ¿Cómo ves tú este hecho? ¿Qué crees tú que es lo que se nos viene? Y si efectivamente, y esto tú lo has dicho muchas veces, pero creo que ahora hay argumentos, estamos hablando de una dictadura en Europa. Fernando, por favor, danos tus Sí, conclusiones. efectivamente, lo que dices Enzo, citando a María Zaharova, pues tiene en esto completamente razón. La democracia liberal es un cadáver, está muerta ya, quiero decir. Y eso que la democracia liberal
esto que entendemos por las democracias europeas, occidentales, etcétera, ya nunca fueron democracias, es decir, de verdad. Bueno, pues aunque estas pseudodemocracias, estas democracias de mentirijillas que teníamos, conocidas como democracias liberales, ya ni siquiera son eso. Es decir, ya están muertas, las están matando. ¿Y quién las están matando? Pues los propios beneficiarios del sistema de la democracia liberal. Es decir, los grandes partidos, con los intereses económicos que hay detrás, los grandes partidos que más o menos se suelen conocer como el Partido Único Europeo, cuando se habla de ellos en términos de Unión Europea, OTAN, etcétera. ¿Y qué es el Partido Único Europeo? Pues el Partido Único Europeo son las dos grandes corrientes, vamos a llamarlo así, políticas que se turnan en las elecciones en la mayoría de los países. Una que podríamos llamar socialista, socialdemócrata, otra conservadora, popular, demócrata cristiano, incluso liberal. Es decir, bueno, pues esto que es, ya digo, lo habitual, pues que en el fondo hacen las mismas políticas económicas y todas están subordinadas a lo que dice la Unión Europea, etcétera. O sea, pues ha hecho que al final ya la democracia se haya convertido en una parodia. Y es que estamos en una situación de emergencia. ¿Por qué de emergencia? Y no de emergencia climática, que no digo que no la haya, digo de emergencia económica. Es decir, con una Europa en ruinas, en crisis, no olvidemos que el proyecto de von der Leyen de los 800.000 millones no es ni más ni menos que intentar, por la vía del rearme, poner un parche a la economía europea para que no se hunda. Es decir, más deuda para evitar que los países no se hundan. En este caso, con la excusa de que vienen los rusos y de paso metemos miedo a los europeos para poder hacer dos cosas, básicamente, que es subirnos los impuestos y endeudarnos más, que es otra manera de robarnos el dinero, porque no olvidemos que cuando un Estado se endeuda, es decir, ¿qué es lo que van a hacer? La deuda no la paga el gobierno, la pagamos los ciudadanos. Es decir, que directa o indirectamente, al final es trasladar el desastre económico de Europa a los ciudadanos. Y así es decir, es que además ya antes había cierto, digamos, intentos o cierta actitud para por lo menos disimularlo, ¿no? Y que no se Claro. notara. Ahora ya no. Ahora ya como más estamos, descarado, digamos. claro, ahora ya como no queda más, o sea, no hay tiempo para estas cosas. Pero si fuera un caso único, decía, hombre, lo de Marine Le Pen, fíjate, esto que ha sucedido en Francia y tal. Pero como no lo es, acordémonos, el desastre de Rumanía, de las elecciones en Rumanía. Es decir, donde el candidato que iba ganando en la primera vuelta, como era también de ultraderecha prorruso, anti-OTAN y anti Unión Europea, pues se cargaron las elecciones. La Unión Europea se cargó las elecciones, es decir, y a través del Tribunal Constitucional, pues dijeron, no, esto no, estas elecciones no han sido válidas, así que no hacemos la segunda vuelta, porque claro, si hacen la segunda vuelta, gana el candidato que no querían, el que no es del Partido Único Europeo. Es decir, hasta el punto de que se cargan las elecciones, habría que repetirlas, hay que repetirlas de nuevo, ahora en mayo, y ¿qué es lo que hacen? Lo último que han hecho, pues prohibirle al candidato que iba a ganar con un apoyo popular cada vez mayor, justamente porque como le prohíben, pues la gente le apoya más, como van a por él, le apoyan más, pues prohibirle que se presente a las elecciones. En este caso, a través del Tribunal de la Junta Electoral Central, de allí, de Rumanía. Esto es la democracia. O sea, si mis candidatos, los que a mí me interesan, los que le interesa a la Unión Europea, ganan, bien, entonces las elecciones se hacen y son válidas. Si no, se suspenden, se eliminan. Lo que han intentado en Georgia, lo que pasa es que Georgia ha sabido resistirse, pero vamos, la Unión Europea ha intentado dar un golpe de Estado
en Georgia junto con Estados Unidos, etcétera, a través de una revolución de colores que les ha salido mal. Pero hay más. Es decir, es que esto no es solo eso. Fíjate No, que en Alemania, con claro, Alternativa por Alemania, otro partido de ultraderecha, digamos, para entendernos, exacto. se ha estado debatiendo durante mucho tiempo el año pasado y este año la posibilidad de ilegalizarlo. Es un partido que es el segundo partido en cuanto a votos en las últimas elecciones de este año parlamentarias. Y claro, bueno, pues todavía se está planteando diciendo, va, hay que legalizarlo. Ya se dijo por parte del excomisario de la Unión Europea, André Breton, que si ganaba la Alternativa por Alemania en las elecciones, pues se haría como en Rumanía. Es decir, con lo cual, llueve sobre mojado. Y Marine Le Pen, el caso de Marine Le Pen, es otra más de lo mismo, independientemente de que sea corrupta o no, que no lo sé. Es muy, digamos, curioso que en el Parlamento Europeo, que cualquiera que tenga mínima relación con él, yo que conozco algún que otro exdiputado, ya no lo son, del Parlamento Europeo, y todos te dicen que el Parlamento Europeo es un nido de corruptos. Pero no es que haya ni uno ni dos, es que el 90% son corruptos, y me quedo corto. Pero eso te lo dicen los parlamentarios, y te lo cuentan, y te... Pasa que, claro, muchos de ellos no se atreven a contarlo en público, y fulanito, menganito y tal, cobra de aquel, hace estas trampas para ganar más dinero, etcétera. De vez en cuando sale algún caso como el de Qatar, ¿no? El Qatar Gate, con una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo y varios parlamentarios metidas en un caso de corrupción porque estaban sobornados por Qatar. Pero todo el mundo lo sabe. Que Marine Le Pen haya cometido delitos en el Parlamento Europeo usando fondos, cuando fue parlamentaria en el Parlamento Europeo, usando fondos y tal para, vaya usted a saber, que tenían que ser para ciertas cosas y los ha usado para otras. No tengo ni idea, que es de lo que le acusan. Puede ser, quiero decir, allí todos los... A ver, no, yo parto de la base de que el 90 y vamos a dejarlo en el 99% de los políticos europeos son corruptos. Ahora bien, qué casualidad que es ahora. Y qué casualidad, además, en la sentencia. Que pueda apelarla, es decir, puede recurrirla y tal, ya veremos cómo acaba, pero es una sentencia que cualquiera que la vea se da cuenta de que esto, más allá de si tienen razón o no los jueces, si ya la condena es acertada o no, pero la inhabilitan por 5 años, lo que significa que no puede presentarse a las próximas presidenciales. Esta es la clave. Sí. Porque luego lo otro es a 4 años, pero 2 en libertad, pero se reducirían a 2 en libertad condicional y como tú bien señalabas, incluso le podrían poner un brazalete de estos para tenerla controlada y tal, pero la gracia ahí, la clave, es la inhabilitación para presentarse a cualquier tipo de cargo público durante 5 años, con lo cual se han quitado el problema de que ganen las próximas elecciones, que sería Sí, lo más probable. es verdad. Y yo me puedo pensar en el caso de Trump, ¿no? Que más o menos tenía Sí. un enfoque similar. Recuerdo que se hablaba mucho de Trump hace algunos meses, cuando aún ni se sabía que Joe Biden dejaría la candidatura a la reelección, pero Sí. el asunto de Trump cargó mucho, y fue precisamente lo que puso en duda la victoria de Trump en las elecciones. Entonces ya hay una clara tendencia, ¿no? Del uso de la justicia como una herramienta de chantaje y persecución. Pero el gran detalle acá también viene, Fernando, la reacción de la ciudadanía. Hay que ver hasta qué punto en Francia, a partir de esto, se genere algún tipo de mensaje, porque claro, nosotros casi siempre pensamos en Francia como aquella nación que en su debido momento era una suerte de cantera de revoluciones y de gente con la intención de salir a las calles para generar un mensaje, ¿no? Cosa que sí se ha observado, no olvidemos el asunto de los chalecos amarillos. Más no sé si es que haya una vinculación directa con Le Pen,
ese es otro punto, ¿no? Hasta qué digamos, plano uno puede decir que Le Pen representaría la indignación del ciudadano francés. El hecho es que igual va a generar controversia y que igual no sabemos hasta dónde el ciudadano salga a encarar a Macron, porque es lo más seguro que va a pasar. Las reacciones ya están en cadena, ¿no? Ya lo ha dicho María Sajárova, para ella es una dictadura, en pocas palabras, no lo ha dicho literal, pero entre Sí, líneas uno sí. entiende que habla de una dictadura. Ahora, vamos a ver si es que Trump hace eco de esto también, que ha sido muy crítico con Europa. No olvidemos a J.D. Vance, el vicepresidente, quien también ha puesto Un contra las cuerdas discurso. a Europa. En ese sentido, Fernando, ya al hablar de una dictadura como tal, uno se preguntaría también qué es lo que le espera al ciudadano común y silvestre, qué es lo que le espera al ciudadano que muestre algún tipo de rechazo a las políticas que están implementando, porque ahora más que nunca, creo yo, van a pensarla dos veces los políticos que tienen mensajes tan altisonantes para la región europea como vámonos de la OTAN, vámonos de la Unión Europea, critica abiertamente el rol de Occidente respecto al conflicto. Ya eso también va generando que haya una suerte de lobotomía, entre comillas, ¿no? Ahora salir a mostrarte como oposición ante este bloque es como llevar una mochila pesada en la espalda, ¿no? Efectivamente, esto es una persecución clara y dura. Es decir, pero lo estamos viendo en todos los ámbitos, desde los partidos políticos, llamémosles de ultraderecha, que no se quiere que ganen elecciones y se hace todo lo posible para que no ganen elecciones, sea suspendiéndolas, sea metiéndolos en la cárcel, sea haciendo lo que un golpe de Estado, da igual, esto ya da absolutamente igual. Porque la Unión Europea se ha convertido, no lo olvidemos, en un gobierno de Europa, que es algo que no tendría que suceder, puesto que no tiene, digamos, un mandato constitucional de lo que llamaríamos la Constitución Europea en la práctica, que serían los tratados de Maastricht y sobre todo el de Lisboa. Es decir, allí la función de la Comisión Europea no es la de que sea una especie de gobierno europeo, y en eso se ha convertido, en un gobierno europeo. Es decir, ahora mismo es la Unión Europea la que ha secuestrado a los países y los países ya no tienen soberanía. Es decir, en este sentido, la Unión Europea ahora mismo es una organización totalitaria dirigida por gente no elegida. No olvidemos, a von der Leyen no la ha elegido nadie, a la presidenta de la Comisión Europea. Es un chanchulleo que hay entre políticos intereses que la ponen ahí, pero no la ha votado nadie. Como a ninguno de los comisarios que elige. Es decir, el único órgano democrático que hay en la Unión Europea es el Parlamento Europeo, porque es el único que se elige por votación, y como vemos no tiene apenas funciones, no tiene una capacidad legislativa real. Entonces, bueno, con lo cual es un órgano bueno, que está ahí un poco para hacer el paripé, para que parezca que hay algo de democracia, pero no lo hay. En esto estamos, es decir, yo te lo digo desde hace tiempo muy claro, hay dos vías ahora mismo en Europa que nos están llevando inevitablemente a sociedades totalitarias y bastante distópicas. Una, a través del triunfo de la Unión Europea como una dictadura global de Europa, en la cual lo que se crearían es algo así como unos Estados Unidos europeos totalitarios, dictatoriales, a través de la Comisión Europea, etcétera, que es lo que se pretende por parte de una enorme élite política globalista. No olvidemos que está en contra de todos estos partidos que hemos citado, el de Marine Le Pen, Alternativa por Alemania, etcétera, etcétera, son partidos soberanistas. Es decir, más alineados ideológicamente con Trump o incluso con Putin. Pues de ahí que haya que ir a por ellos, como sea. Y luego tendríamos que, si fracasa ese intento de crear un gran Estado totalitario europeo,
y la Unión Europea se hunde, pues porque las fracturas internas son grandes, aunque las quieran tapar, pues entonces iríamos a mini estados totalitarios, es decir, cada país de uno en uno iría implementando medidas para que esto se convirtiera en una dictadura ya, bueno, de hecho ya lo son, quiero decir, la persecución política ya existe, en ningún país ahora mismo se puede decir cualquier cosa, la libertad de expresión ha desaparecido, está perseguida, y lo digo por propia experiencia, la censura ya no es algo habitual. Entonces, bueno, esto va a ir a más. Es decir, con lo cual, ¿qué nos espera a los europeos? Un gigantesco, enorme, gran desastre político, económico, recorte de libertades absoluta, eliminación de derechos, empobrecimiento. Este es el futuro de Europa. Y este futuro no hay quien lo cambie. Es decir, porque digamos que ya se han pasado ciertos umbrales y a partir de ahí, cuando se pasan ciertos umbrales, ya no hay vuelta atrás. Cuando se pasan, es como cuando te tiras con un coche por un precipicio. Hombre, pues puedes frenar antes, ¿no? Y antes de que llegues al precipicio y evitar caerte, pero es que ya no podemos hacer eso porque ya hemos seguido acelerando y ya hemos saltado hacia el precipicio. Ya no hay vuelta atrás, ya no podemos frenar. Ahora ya se trata de saber ese coche que está cayendo en ese precipicio, pues el tortazo que se pega. Si es muy grande, pero vamos, o no tan grande, pero es histórico. Es histórico porque además nos hemos enemistado tanto con las dos principales potencias mundiales, bueno, casi con las tres, porque con China también. Con los rusos, con los norteamericanos y con los chinos estamos en vías de ello, de también enemistarnos, con lo cual pues vemos lo que le está pasando a Europa. Pero en Francia, como tú bien señalabas, que es un país con una tradición bastante contestataria, sí que ha habido. Otra cosa es que los grandes medios de comunicación no lo recojan, o lo recojan, bueno, muy por encima. Pero el año pasado ha habido un montón de manifestaciones en contra de un gobierno de Macron que está por los suelos. En las encuestas está muy por debajo del 20%. Es decir, algunas incluso por debajo del 10%. Es decir, la popularidad de Macron es nula. Y la gente protestando porque la situación laboral, la situación económica, bueno, es terrible. En Francia está destruida. Su economía está en quiebra. Así, literal. De ahí que tengan que poner un dictador, un dictador ridículo como es Macron, pero bueno, Micron, que le llaman a veces porque es pequeñito, pero no porque sea bajito, sino porque es un enano político. Es decir, y son capaces, ya lo hemos visto, de cualquier cosa. Es decir, no van a dejar que gane otro partido que no sea de los partidos, digamos, del sistema. Y la prueba la está en que en Francia el señor Macron lleva jugando y con el Parlamento, pues todo el año pasado, por decirlo solo suavemente, desde las elecciones que las elecciones parlamentarias que el tipo hizo adelantadas, y a partir de ahí, pues nombra primeros ministros que, como no tienen mayoría, porque la mayoría depende del partido justamente de Marianne Le Pen y digamos, una coalición de izquierdas, bueno, pues entonces sigue, nombra primeros ministros, esos primeros ministros, como no tienen apoyo parlamentario, caen, se tira 2 meses luego pensando a quién nombrar, tiene un parlamento absolutamente paralizado. Bueno, es decir, ¿por qué? Porque vamos hacia dictaduras descaradas. Eso sí, nos van a entretener con otras cosas. Es decir, ahora nos entretienen y nos quieren meter un miedo terrible con que viene Putin y va a invadir toda Europa, ¿no? Y ya han sacado, lo digo porque esto por la ridiculez de esta gente ya, que ha perdido completamente el norte, ya han sacado un kit. No es de coña, o sea, esto es verdad. La Unión Europea está promoviendo, y muchos países, un kit de supervivencia de 72 horas por si ataca Putin. O sea, te dicen, mire usted, si tiene gafas como yo, ¿no? Pues tengo una gafa de repuesto. Es así, ¿eh? Tengo una gafa de repuesto. Es que parece una broma. Y no, y además unas latas de conserva
que tal, que eso dura, lo puedes tener y te lo puedes comer, y tenga una linterna por si se va a ir la electricidad, para que pueda ver con pilas, es decir, y además también con esas pilas, te capilas, claro, una radio donde le informaremos de lo que está pasando. Quiero decir, aparte de intentar meter miedo y de lo ridículo que es esto, y si realmente Putin quisiera atacar a la Unión Europea, no la invadiría ni nada de esto. Es decir, lo que haría es soltarle 2 misiles como el Orexnik y se había acabado la cosa. Es decir, pero bueno, todo esto es un delirio, quiero decir. Pero intentan con eso meternos miedo, asustarnos. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen de intentar evitar que en un futuro la población en un momento determinado, fundamentalmente ante el empobrecimiento, se levante y haya revueltas y revueltas violentas. Y Entonces, bueno, hay que... ya está pasando en Ucrania. Hablando de eso, Fernando, recuerdo que ya hace algunos días en Ucrania se llevó a la Rada Suprema un proyecto para que las fuerzas del orden tengan legitimidad para poder lanzarle gases lacrimógenos a los manifestantes que ellos consideren, y otras cosas, ¿ah? Que no puedo mencionar porque probablemente sería censurable, pero una serie de activaciones para que las fuerzas del orden puedan repartir, ustedes saben, ¿no? Golpe a los manifestantes, pero básicamente el concepto de Ucrania o del régimen es: podemos hacerlo, está justificado en cuanto nosotros lo consideremos como una revuelta, cuando lo consideremos un hecho que puede poner en jaque la estabilidad. ¿Cuál estabilidad? Yo me pregunto, pero la estabilidad que ellos proponen. Entonces, a partir Sí, de ahora sí. en Ucrania es justificado. El otro día veía un video, por ejemplo, de 8 ucranianos, entiendo yo, que agarraban a un pobre hombre, un civil, para llevarlo a la guerra, para llevarlo al matadero. Ocho sujetos con el uniforme. Terrible. Entonces, claro, uno observa lo que pasa en Ucrania y probablemente esa brutalidad se va a ejercer también en otros países. ¿Termina siendo Ucrania un experimento, Fernando, para todo lo que estamos observando? En parte, en buena medida. Es decir, bueno, lo que tenemos en Ucrania ya, no sé si se podrá decir o no por aquello de la censura, pero digamos que es un régimen donde la democracia está completamente ausente. O sea, los partidos políticos de oposición están prohibidos. Algunos de los líderes están, unos en la cárcel, otros muertos. Qué casualidad. Al mismo tiempo, pues eso, como tú te señalabas, el derecho a la protesta es inexistente. A la gente, unos señores de uniforme, como bien señalabas, puesto que ya no tienen, el gran problema ahora mismo de Ucrania es que no tienen suficientes hombres para llevarlos al ejército, para que combatan contra los rusos, pues como no hay ya prácticamente gente, pues una de las maneras es a la gente que no quiere ir a la guerra, pues eso, unos señores con uniforme que se encargan de reclutar forzosamente a la población, pues van y los raptan y se los llevan al frente. Esta es la situación en Ucrania, que defienden los europeos y hasta hace poco los norteamericanos. Es decir, este es el modelo de democracia, ¿no? Y del señor Zelensky. Esto, evidentemente, pues se está usando, claro. Es decir, hay cosas que se están probando allí para luego traerlas aquí. Pero ya digo, es decir, en Europa ahora mismo me hace mucha gracia porque efectivamente, no se dice, los partidos de ultraderecha, si llegan al poder, van a acabar con la democracia. Y para evitar que los partidos de ultraderecha lleguen al poder y acaben con la democracia, los partidos democráticos de este partido único europeo lo que hacen es acabar con la democracia para evitar que lleguen y ellos acaben con la democracia. Es decir, estamos ahora mismo en una Europa que en algunos aspectos, en otros no, claro, porque el contexto es distinto, recuerda a la Europa de entreguerras y el surgimiento de esos movimientos totalitarios que ya conocemos todos en Italia, en Alemania, pero no solo allí, en Polonia, en muchos sitios. Es decir, la Europa de entreguerras pues, bueno, dio a luz, por desgracia, a muchos movimientos totalitarios.
y a la destrucción de la democracia. También en un contexto de crisis económica. No olvidemos una cosa muy importante, y esto está muy documentado. Una de las razones que hay por la que el Partido Nacional Socialista Alemán, obrero alemán, llega al poder es porque se le financia económicamente por muchos industriales alemanes, etcétera, y también por países, vamos, por empresas y países extranjeros, especialmente el Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, cuyas empresas estuvieron trabajando, algunas de ellas, hasta el final de la guerra, como IBM, que era la que se encargaba de llevar, digamos, todo el sistema contable de los campos de exterminio. Esto está reconocido por IBM y luego ya, claro, 40 años o así después, pidió perdón. Es decir, pues claro, ya 40 o 50 años después da igual. Bueno, pues vamos hacia una cosa parecida. Además que ahora tiene muchas más herramientas que había en aquella época con la propaganda, porque ahora sí que con los medios de comunicación de masas, con las televisiones, con internet, con todo esto, nos tienen completamente atontados. Entonces, el problema que tienen es justo lo que tú estabas señalando, es que están viendo que el empobrecimiento es inevitable, que para subsistir estas élites europeas tienen que empobrecer a la población y, claro, puede llegar un momento en que esa población se subleve y se subleve violentamente. En ese momento habrá que aplicar medidas como las que aplica Ucrania con esta ley, es decir, que ya se aplican muchas de ellas. Yo quiero decir una cosa, que es que aquí todo el mundo en China sabe, lo digo por ejemplo, todo el mundo en China sabe que aquello no es una democracia, digamos. La policía china, a diferencia de la española, la francesa o la casi a totalidad, vamos, yo creo, de los países europeos, no lleva armas por la calle. Es decir, los policías no, en los aeropuertos, por ejemplo, tú vas a un aeropuerto europeo y parece que no es un aeropuerto, parece que es un campamento militar, fusiles de asalto. Pero no ahora, de hace mucho tiempo ya llevaban fusiles de asalto. Es decir, se han utilizado toda una serie de acontecimientos para fortalecer la represión en Europa. Bueno, pues los chinos, que se supone que son los malos y que es una dictadura terrible y horrible, pues sus policías no llevan ni siquiera una mala porra. En el caso de, por ejemplo, ya digo, los aeropuertos, en el caso de aquí, los policías además, porque lo he visto, quiero decir, tratan a la gente con bastante amabilidad, ¿no? Y incluso yo he visto protestas, y no solo ahora, ya hace años, protestas de la gente, protestas en una discusión normal, es decir, era un taxista con unos 10 policías que tenía alrededor, donde el taxista les gritaba, incluso le llegó a levantar la mano a un policía, y los policías no hicieron nada. Aquí le intentas levantar la mano a un policía y vas a la cárcel seguro, aparte que te vas a llevar un buen golpe. Si te llevas uno, tienes suerte. Lo más probable es que te lleves unos cuantos. Y pues, directamente vas a ir a la cárcel y luego ya se verá. Pues esto ya sucede, ¿eh? Claro, tienen que ser muy duros porque cuando la gente, ya digo, casi por hambre, por subsistencia, se rebele y especialmente Francia es un país en donde las protestas, por aquello del espíritu revolucionario, algo les queda, ¿no?, de la Revolución Francesa, tienen una tendencia a protestar grande. Han protestado el otro día, esto no se cuenta. El otro día hubo una manifestación en París en contra de la guerra en Ucrania. Lo que pasa es que esto no se cuenta. Pero en Francia, que ya digo, ahora mismo está en quiebra, las protestas son diarias. Ahora bien, que no lo quieran contar en los telediarios, en los informativos, en los periódicos, en España, en otros sitios, bueno, en Alemania y tal, pues, pero en Alemania hace poco estaban con una huelga primero durante dos semanas o así, una huelga en Berlín de basuras, con lo cual tenías todas las basuras por la calle, porque no se recogían las basuras, y después, justo cuando terminó esa huelga, hubo una huelga de transportes. O sea, que están pasando cosas, claro que están pasando cosas, pero no se cuenta, se calla. Esta es la situación real de Europa.
Y parece que ya se está convirtiendo, como tú mencionas, Fernando, en una tendencia. Claro, esto de invisibilizar las protestas, de minimizar quizás la expresión que pueda tener un grupo de ciudadanos, es algo que normalmente caracteriza a ciertos medios de comunicación, salvo que haya un interés de por medio, ¿no? O sea, yo imagino que hoy en día resulta mucho más agradable y cómodo para la BBC de Londres hablar de los desaciertos que pueda haber en la administración Trump, más allá de que sea Estados Unidos. Pero es palpable, ¿no? Ya se empieza a notar ese tufillo a incomodidad y obviamente el gran asunto es que ya los resultados que se observan traerían, digamos, aún más y más protestas, pero esto es casi irreversible, ese es el punto. O sea, a estas alturas de la partida o del partido, estas manifestaciones, este reclamo, muy justificado, por cierto, ya va a partir de hechos que son casi irreversibles, que son difíciles de combatir. Digamos, el momento para despertar ya no era ahora o ya no es ahora, ¿no? Porque ya los resultados están a la vuelta de la esquina, ya lo que se observa es simplemente la ejecución de algo bien planificado y que va a ser muy difícil, entiendo yo, revertirlo. Tardó mucho, Fernando, en responder al menos un grupo, si se quiere, reducido de la ciudadanía. ¿Hay un letargo como tal en la sociedad europea? Sí, absoluto. Es decir, es verdad que hay protestas y en unos países más que en otros. Ya en el caso de Francia tienen una tradición, como bien señalábamos, de protestas muy larga y de protestas más recientes, desde los famosos chalecos amarillos a todo lo que vino después. Es decir, donde las protestas contra Macron han sido diarias, por ejemplo, ¿no? El año pasado hubo unas protestas tremendas con manifestaciones, con disturbios, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí es cierto que la inmensa mayoría de la población europea es una población que está dormida, que está, digamos, domesticada. Es como cuando coges un animal, lo domesticas, pues ya el animal no se rebela contra el amo que la ha domesticado, ¿no? Pues por desgracia, toda la propaganda, los grandes medios de comunicación, todas las mentiras que cuentan, pues hace que la gente tenga una visión del mundo absolutamente, digamos, delirante y real, que no tiene nada que ver con lo que realmente sucede. Y luego, por otro lado, tenemos una cosa que es producto de muchos años de globalización, es decir, y de lo que promueve la globalización. Es decir, el hiperindividualismo, es decir, somos hiperindividualistas, con lo cual solo estamos preocupados por nuestros asuntos personales, nuestro entorno más cercano, y lo demás nos da igual. Entonces, solo pensamos que podemos salir de este barco que se hunde individualmente. ¿No? Dice, bueno, a ver, el barco se hunde, aquí se van a hundir, se van a morir un montón de gente, yo no puedo salvar a la gente y lo que tengo que hacer es salvarme yo, como pueda. Esto es un poco la idea general, ¿no? Con lo cual, el tejido asociativo que podría crearse para contestar estas políticas de represión por parte de los gobiernos europeos y de la Unión Europea, pues es muy difícil, porque si tú no estás pensando en colaborar con otros para echar abajo un gobierno, sino estás simplemente pensando en cómo te las arreglas para no hundirte con el barco, pues mala cosa. Y luego, por otro lado, el relativismo absoluto, el hiperrelativismo, es decir, la idea, que esto es el mensaje de la posmodernidad más radical, la idea de que todo vale y que todo tiene el mismo valor. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo porque es muy conocido, es decir, que el mismo valor tiene un señor, un científico que va y te dice que la Tierra es redonda, que un chiflado que va y te dice que la Tierra es plana. No, son opiniones, son respetables, son tan válidas una como otra. Y dices, no, oiga, pero es que el científico te lo demuestra. Es decir, es que tenemos fotos por satélite, tenemos un montón de cosas, incluso podemos hacer el famoso experimento de Eratóstenes en la antigua Grecia, que demostró que la Tierra era redonda. Es decir, no, pero es que da igual. Es que estos son, en última instancia, como la literatura, ¿no? Como las novelas,
Cada uno tiene su novela, el científico tiene su novela, y que dice que la Tierra es plana, el que dice que la Tierra es redonda, y el chiflado que dice que la Tierra es plana, tiene su novela, y todo es válido, y no puedes decirle nada al terraplanista, ¿no? Porque si le dices algo en contra de sus ideas, estás hiriendo sus sentimientos, y esto está prohibido. No se puede ir la emoción de la gente ni sus sentimientos, no. Aunque lo que digan sean tonterías. Hay que respetar los discursos porque todos son igual de válidos. Esta idea que está inculcada en la cabeza de la gente y especialmente de los jóvenes, pues hace también que, como todo vale, pues tanto vale, o sea, no, bueno, es decir, el hecho de que esto sea una democracia o no lo sea, pues es una cuestión de narrativas, es una cuestión de un punto de vista. Hay quien tendrá el punto de vista de que es una democracia y hay quien tendrá un punto de vista que no lo es, pero como todo es tan válido, pues oye, ¿qué más da? Es decir, si juntas todo esto, lo que tienes es una gente que está desactivada para poder protestar. Ahora bien, si como está pasando, cada vez nos empobrecemos más, pues llega un momento en que cuando te empobreces mucho y no te llega ya el dinero ni para lo básico, pues entonces protestas. Es decir, y a eso se llegará. Y esas protestas pues empezarán siendo pacíficas y luego serán violentas. Y ahí es donde entra lo que tú bien señalabas, la parte represiva. Cuando ya la parte, digamos, ideológica, de ingeniería social, etcétera, ya no funcione, pues ya lo que tocará es la represión pura y dura de los disidentes y de los que salen a protestar. Y eso significará, como ya está empezando a significar, cárcel. Aquí tenemos delitos de odio. Un delito de odio que está tipificado de manera tan ambigua que te permite meter en la cárcel a quien quieras. Porque, como ya digo, cualquier cosa entra, pues bueno. De hecho, ya ha habido varios casos que, bueno, que han ido a la cárcel. En Gran Bretaña, sin ir más lejos, Steiner y compañía tienen a blogueros, pero no siquiera blogueros, sino simplemente gente que ha puesto un meme. Pues los han metido en la cárcel. Porque ese meme era contrario a las ideologías dominantes. Esto ya está sucediendo, ¿eh? O sea, quiero decir que no nos engañemos. Entonces, bueno, aquí decir algo contrario a la línea oficial cada vez es más difícil porque te la juegas. Esta es la realidad de Europa. Una Europa que se hunde y donde ya las pequeñas libertades que teníamos se nos quitan. Porque tampoco teníamos muchas, ¿no? Ya digo, esto nunca fue una democracia, nunca hubo, no hay ningún país en Europa, jamás en la historia, es decir, en el que se pueda afirmar, Estados Unidos tampoco, que ha sido una democracia realmente existente, puesto que, por ejemplo, la división de poderes de más famosa de Montesquieu, que es una de las claves supuestamente de la democracia, el hecho de que fracturas el poder para que no se convierta en una dictadura, el poder ejecutivo por un lado, el legislativo por otro y el judicial por otro. Esto jamás ha funcionado en ningún país. Quiero decir, nunca ha sido así. Ahora mismo, sin ir más lejos, en España, pues el poder legislativo, es decir, los que elegimos para el Parlamento, son los mismos, es decir, el partido mayoritario o la coalición de partidos mayoritarios son los mismos que eligen al Ejecutivo. Con lo cual ya tenemos que es el mismo. Es decir, que lo que hay en el Parlamento es la mayoría que respalda y que elige al gobierno, con lo cual el Ejecutivo y el Legislativo son lo mismo. Los controla el partido que haya ganado las elecciones o la coalición de partidos que lleguen a un acuerdo como ahora y me formen gobierno porque tienen los intereses comunes. Luego ya no hay división de poderes, pero es que el Poder Judicial también es elegido en su altura máxima, el Constitucional, el Tribunal Supremo, etcétera, el Tribunal Supremo no, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, es elegido por el Parlamento. Luego, el Poder Judicial también depende del Parlamento porque sus órganos dirigentes ponen a políticos. Luego, te digo este caso como, pero vamos, en Estados Unidos es el presidente de Estados Unidos el que elige el Tribunal Supremo, que es la mayor instancia judicial de Estados Unidos. Y encima,
el delirio de que una vez que elige un presidente a un juez para el Tribunal Supremo, el cargo es vitalicio. Pero ¿cómo que un cargo es vitalicio? Sí. ¿Qué democracia es esa? En la que una vez que te nombran ya te mueres en el cargo. Es decir, Y lo vimos en el caso Trump, ¿no? esta es la democracia de Occidente, la parodia de democracia, vamos. No, y que también tiene esas resoluciones, porque para bien o para mal a Trump le jugó a favor, en cierto modo, ¿no? Sí, Digamos, su de hecho administración se le le murió, tocó, sí. Sí, sí, claro, en el primer mandato tuvo la suerte de que se le murieron dos, me parece, jueces. jugó el destino, jugó a su favor de Sí, Trump. Pero bueno, sí, pero bueno, es un tema muy polémico, Fernando. claro. Y bueno, hoy, hoy nos ha quedado realmente chico el programa, nos ha quedado corto, porque íbamos a hablar de la situación de Oriente Medio. Entonces, Fernando, yo te invito a que nos comprometamos para que en el siguiente programa desarrollemos Vale. el tema de Oriente Medio, porque en verdad está muy, muy fuerte. ¿Ah? O sea, parecía al inicio simplemente retórica, pero ya hasta se habla de objetivos que podría tener Irán. Bueno, hay que también tomar con pinzas que lo diga un medio como The Telegraph, pero hablan ya Sí. de un objetivo como tal, como una base estadounidense en el Océano Índico, y por supuesto esto va a generar mucha controversia. Lo que sí es verdad es que Trump ha dicho abiertamente, ¿no? Que va a haber un dolor muy fuerte que van a sentir los hutíes en Irán. Pero es un tema que vamos a desarrollar en el próximo programa, porque hemos llegado al final de esta conversación. Y por supuesto, Fernando, yo te agradezco a nombre del equipo de Prensa Alternativa y te invito a que nos cuentes en qué otros medios podemos sintonizarte, en qué otros medios podemos gozar de tus exposiciones tan notables que forman parte, por supuesto, Gracias. de ti. Pues nada, es decir, que como podéis ver aquí, los lunes y los miércoles en Prensa Alternativa, luego el martes y el jueves a las 23 horas, hora española, en el canal de Alier Unpierrez, y los miércoles también y los domingos en el canal de Ezequiel Pistoletti, y también en el mismo canal, pero ya por libre, digamos, por mi cuenta y riesgo, en solitario, pues los viernes a las 23 horas, horas de Madrid. Y vamos, con esto ya, vamos, tengo una jornada laboral que, bueno, la que cada vez va teniendo más la población española. En vez de 5 días, pues de 6. Es decir, y la tendencia va a ser aquí, bueno, de hecho ya lo estamos viendo, que gente que tiene que tener varios empleos, hemos vuelto a los años 60, ¿no? Y 70, cuando la gente tenía varios empleos, el pluriempleo que se llamaba en España. Bueno, pues vamos hacia atrás. Es decir, y esto es lo que hay. Así que nada, me podéis ver en todos estos sitios. Tendréis un atracón de Fernando Obregón si me veis todos los días, pero bueno, es lo que tenemos. Y efectivamente lo que está pasando en el Oriente Medio es muy importante. Solamente decir así, en plan pequeño anuncio de lo que podremos contar y de lo que podremos charlar, es que Irán es un hueso muy duro de roer, que ni Estados Unidos ni Israel pueden con él, y que ya han dicho una cosa, es decir, y que pueden hacer que todas, absolutamente todas las bases norteamericanas en Oriente Medio, que son muchas, y que todas están a tiro de los misiles iraníes, todas, en caso de que haya un ataque hacia Irán, todas serán atacadas. Todas. Y estamos hablando de muchas, y muy importantes, como la que hay en Qatar, por ejemplo. De hecho, los cataríes, los saudíes y los kuwaitíes ya han dicho, luego veremos si lo hacen o no, que en caso de que se produzca un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, ellos no darán permiso a los norteamericanos para que utilicen sus bases para ese ataque. Las bases que tienen allí. Otra cosa es que luego los americanos hagan lo que quieran y se salten a la torera, vamos, las prohibiciones y hagan lo que les dé la gana. Pero en principio la cosa está tan grave que los propios, es decir, gente que no se lleva bien en general sobre todo los saudíes y los kuwaitíes, los cataríes a medias, que no se llevan bien con Irán, pero lo que no quieren es una guerra
que contra Irán, que sería un desastre también para ellos. Eso es verdad. Mucho ojo con esto, ¿ah? Porque no solamente es la bandera de Irán y la bandera de Estados Unidos, hay tanto de por No, medio. Así que mucho ojo con lo que va a ocurrir. Toda decisión que se tome tendrá que ser fríamente calculada, como decía el Chapulín Colorado, pero es mucho lo que puede pasar a partir de una decisión. Hay muchos actores en juego. Creo yo que si uno compara la situación entre Rusia y Ucrania, da la sensación que esta vez hay actores o aliados que de manera legítima podrían actuar. Y cuando digo de manera legítima es porque sabemos bien que en Ucrania han actuado bajo la mesa una serie de países, pero esta situación habla ya de una manifestación o un ataque o una respuesta legítima de varios países involucrados. Así que mucha atención con lo que va a pasar. Vamos a hablar de eso el miércoles de todas maneras. Así que Fernando, te agradezco. Y en la descripción del video vamos a colocar la información para que usted pueda sumarse a los otros canales de tanta relevancia, por cierto, que tienen a Fernando Moragón como un invitado de lujo. Así que Fernando, muchas gracias. Nos reencontramos muy pronto, al público también. Hasta la próxima. hasta luego.